Buenas tardes, queridos oyentes. Mi nombre es Manuel Cavadas y en este video voy a exponer brevemente cuáles son los principales puntos del que se trata mi proyecto final de grado en el marco del 8º Congreso de Innovación, Ambiente e Ingeniería. Este estudio surge a partir de la fusión conceptual entre dos campos disciplinares. Por un lado, el campo de la biofísica, liderado por el doctor Luis Bagatoli, y por el otro lado, el campo de la fisiología vegetal, liderado por el doctor Ramiro Lascano. El marco teórico en el que se basa mi tesina es el siguiente. Se conoce que el agua es el componente mayoritario de toda célula y que representa alrededor del 70% de su biomasa total. Las propiedades que exhibe la molécula de agua son únicas en muchos aspectos. He mencionado algunos en las diapositivas que están viendo. Y básicamente las propiedades que exhibe el agua en una solución son muy diferentes a las que podemos encontrar en el ambiente citoplasmático. Voy a detallarlo a la brevedad. En el estudio de los fenómenos físico-químicos del citoplasma y el rol del agua en ese sentido, se encuentran dos teorías que están mencionadas aquí, y ambas teorías tienen preceptos opuestos. Por un lado, conocemos la teoría de la membrana, que es la que se enseña en todos los libros académicos, y por otro lado, la no tan conocida teoría protoplásmica o hipótesis de asociación-inducción, perfeccionada por el investigador ya fallecido Gilbert Lynn en el año 1962. Esta hipótesis de asociación-inducción considera todos estos puntos. Los más relevantes son los siguientes. El ambiente celular es conocido por ser un ambiente altamente hacinado. Por otro lado, Lynn plantea que el citoplasma celular tendría un comportamiento similar al de un gel, es decir, una fase que está en una transición sólido-líquida. Esta estructura estaría dada por la interacción triple entre el agua, las moléculas de agua, las proteínas del citoesqueleto, que son particularmente importantes en esta teoría, y los cationes monovalentes, particularmente el potasio. La dinámica de la estructura está regulada por procesos de fisiosorción, a través de las cuales ciertas moléculas denominadas absorbentes cardinales regulan el estado de ese coloide. Y lo que plantea Lynn de novedoso es que el estado vivo, es decir, una célula en su estado latente, viviente, se mantendría entre dos estados fisiológicos posibles, un estado activo y uno de reposo, en los que la oscilación entre esos dos estados se considera un equilibrio metastable desde el punto de vista termodinámico. Evidencias recientes del doctor Bagatoli demuestran que existe un acoplamiento intenso entre la glicólisis y la dinámica del agua intracelular medida por la sonda hidrofílica ACDAN y la concentración de ATP, es decir, que podemos ver que en la medida en la que hay menor cantidad de ATP, el agua varía en sintonía con eso. Como objetivo general, he planteado determinar si estos patrones de oscilación pueden verse afectados por procesos oxidativos, y el interés particular de mi tesina se basa en encontrar efectos dosis-respuestas a tal situación. Como objetivo específico 2, quisiera saber si existe correlación entre esa dosis y cambios en la dinámica rotacional del agua citoplasmática. Como hipótesis que planteo es que los procesos oxidativos estarían modificando la carga de las macromoléculas, principalmente las proteínas, y eso estaría modificando la capacidad de estructurar agua intracelularmente. Y por ende, esta mayor capacidad de polarizar agua que tendrían las células sugeriría un mecanismo de resiliencia celular frente a diferentes condiciones de estrés. Algunas de las aplicaciones que podría tener los resultados de la tesina tienen que ver con nuevas aproximaciones sobre el diagnóstico de disfuncionamiento celular, evidencias sobre tejidos que presentan cáncer, por ejemplo,
observan que las células, el citoplasma de células cancerosas evidencian mayores tiempos de relajación medidos por resonancia magnética nuclear que las células normales. Como punto número 2, sería interesante reinterpretar los mecanismos de traducción de señales frente al estrés en células vegetales. Y como punto número 3, planteo el mejoramiento de la comprensión de los nanomateriales tales como los hidrogeles. Por último, quiero hacer los siguientes agradecimientos a la Secretaría de Extensión Universitaria, a la Facultad por darme el espacio, a mis tutores académicos y a mi pareja por todo el apoyo que me han dado. Gracias.